Vamos a colocarlos en el caso de la física y en el caso del psicoanálisis. Y para mostrarte que los dos son ciencia. Un criterio, por ejemplo, formalizan su enunciado en forma de una teoría. Claro, hay una teoría de cómo funciona el universo, la realidad física, que es la teoría de Newton o la teoría, por ejemplo, cuántica. Ahí hay un conjunto de enunciados en una organización particular que se llama modelo teórico. Acá hay un modelo teórico que explica el inconsciente. Los dos tienen una formalización de sus enunciados en una teoría. Listo. Ahora, los dos tienen base empírica. Sí, señor. Lo que dice la teoría de Newton lo hace a partir de experimentaciones, por ejemplo, con la realidad. El supuesto mito de la manzana que se le cae en la cabeza y después los ejercicios ciertos experimentales y yo dejo caer una cosa, cuántas veces se cae, a qué velocidad cae. Entonces, todo parte a partir de una condición experimental, pero más allá de que sea experimental es que es empírica, es decir, significa que lo que yo construyo como conocimiento no deriva solamente de mi especulación racional teórica, sino que también deriva de la base empírica, y esa base empírica tiene tanto la física como el psicoanálisis. ¿Cuál es la base empírica del psicoanálisis? Los estudios de caso. Freud no dijo lo que dijo porque él se lo imaginó, Freud lo dijo porque él estaba escuchando pacientes. El dato empírico de Newton es un dato derivado de un experimento que después se pasa por un modelo matemático. Esa es la experimentación cuantitativa newtoniana, pero el modelo empírico de Freud es otro. Es el modelo que pasa por el registro de un habla en un diván recostado que después se analiza como dato narrativo. La diferencia es la naturaleza del dato. Aquí hay dato matemático y aquí hay dato narrativo. Pero los dos tienen datos, los dos son empíricos. O sea, Freud no es un loco que se sentó a especular solamente acerca de la histeria. No, él escuchó histéricas. ¿Cuáles son los datos empíricos sobre los que Freud construye la teoría de la histeria? Isabel R., Ana O., Irma. ¿Sobre qué datos construye la teoría de la obsesión? Sobre el hombre de las ratas, sobre el hombre de los lobos. ¿Sobre qué construye la paranoia? Sobre el caso Juanito. ¿Sí? Por decir un ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Ahí estamos teniendo los dos criterios transversales, ¿cierto? Construyen un modelo teórico, tienen una base empírica. Tercero, formalizan sus enunciados en términos, por ejemplo, de la manera como proceden para obtener el conocimiento. Es decir, presentan métodos, tienen métodos, construyen métodos, formalizan métodos. Listo. ¿Cuál es el método de la física? La experimentación. ¿Cuál es el método del psicoanálisis? El estudio de caso. Ok. ¿Sí? Y los dos intentan construir abstracciones generales, ¿cierto? A la manera de leyes que intentan explicar un fenómeno de la realidad. Acá hay unas leyes físicas como la ley de la gravedad, ¿cierto? Que es una constante, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado en el campo gravitacional terrestre. Y Freud construye una ley también de funcionamiento del inconsciente. ¿Cuál es la ley del inconsciente equivalente a la ley de la gravedad? Se llama lógica de la repetición. Las personas inconscientemente tienden a repetir generalmente los mismos errores, por eso sufren. Te he dado los 4 elementos generales de cualquier ciencia, independiente de que se llame química, economía, lingüística, física, matemática, y te he mostrado cómo dos ciencias que aparentemente son contrapuestas, como la física y el psicoanálisis, sí son ciencia.